El EPA acaba de perder todo su poder, se lo acaba de quitar la Corte Suprema. ¿Y en qué nos beneficia a nosotros como camioneros? Parece que va a ser legal quitar el guiar, parece que va a ser legal cambiar motores, pero bueno, si quieres saber los detalles, quédate que este video está interesante. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos de nuevo a su canal FLD Live, donde ustedes saben, aquí se habla de todo tipo de temas, se hace todo tipo de videos relacionados al transporte, a la customización y todo lo que tenga que ver con camiones. Y pues bueno, en este día les traigo un video que yo siento que es muy importante hablar de él, muy interesante, porque la Corte Suprema le acaba de quitar todo su poder a el EPA. Para los que no saben, les doy un poquito de contexto. El EPA es la agencia encargada de controlar todo lo referente a contaminación, a todo lo que contamina. Ellos son los que han forzado todas estas leyes que nos han perjudicado como camioneros, como por ejemplo ponerle el EGR a los camiones, lo que nos están forzando a que nos movamos a camiones eléctricos. Y pues bueno, eso es basado en nuestra industria, pero afectan a todas las industrias en general. Este es el caso del estado de Virginia. El estado de Virginia demandó al EPA en una demanda en la cual pues, les decía que gracias al EPA pues, había afectado drásticamente su economía, ya que el estado de Virginia parece que trabaja mucho con el carbón y trabaja mucho la industria de sacar el carbón, de la minería de carbón. Entonces el EPA a implementar sus leyes, vamos a decirlo así, para dárselos en forma más fácil que le entiendan, les afectó porque ellos tenían que mover de dejar de usar el carbón a usar ¿cómo se dice? Combustibles más limpios, a eventualmente dejar, hasta que los forzaron a dejar la minería del carbón. Entonces esto afectó muy grave la economía de ellos y ellos demandaron al EPA. Esto se hizo un tema grande, llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema decidió a favor del estado de Virginia, la cual le quitó mucho poder al EPA. Entonces ya el estado de Virginia pues va a poder volver a la normalidad. Lo que le alegó la Corte Suprema, que ellos no podían forzar una ley sin consultar con la Corte Suprema si esta ley, este movimiento iba a afectar la economía de algún estado o del país entero. Entonces pues eso abrió la puerta a que muchos de nosotros pensamos que suena como que pues también si le quitó el poder ya no tiene jurisdicción. Ya no tiene jurisdicción sobre los camioneros, ya no tiene jurisdicción sobre los camiones que les han cambiado el motor, ya no tiene jurisdicción con los que les han quitado el guiar. Y pues bueno, me puse a investigar un poquito en el tema. Quiero recordarles que también les estoy haciendo este video porque yo hace quizás un año les hice un video, el cual si no lo has visto te lo voy a etiquetar aquí, donde yo hablo por qué cambiar motores, porque aquí es muy común, es ilegal. Como les decía, no es ilegal con el DOT, el DOT no le importa. Era ilegal basado a que el EPA era el que lo prohibía. Ahora, como el EPA ha perdido su poder, creemos que es legal. Pues como les dije, me puse a investigar un poquito, encontré otro video muy interesante de otro canal, se llama Diesel Podcast. Desafortunadamente está en inglés, pero pues yo les voy a hablar un poquito. Él también habló de este tema e inclusive invitó a su podcast a un abogado especializado en estos temas de la industria automovilística, de la industria de todo lo que tiene que ver del transporte, con el EPA, etcétera, etcétera. Y pues él estuvo leyendo todo el arreglo en el que llegaron la Corte Suprema, el estado de Virginia, con el EPA. Y pues en pocas palabras, resumido, porque fue un video como de una hora casi,
Resumiéndoselos en pocas palabras, pues dice que la ley le está quitando el poder, pero exclusivamente al medio de la minería del carbón. Todas las demás industrias pues siguen siendo afectadas por esta ley. Pues lo cual se traduce, amigos, a que pues sigue siendo ilegal. Desafortunadamente sigue siendo ilegal. Como les dije, aquí les dejo el video para que ustedes lo vean. Si ustedes tienen a alguien que hable inglés, ustedes saben inglés, pues ahí pueden ver el video donde este abogado nos dice que sigue siendo ilegal. Así que pues no lo hagan, amigos. O si lo hacen, pues háganlo bajo su propia responsabilidad. Y también quería comentarles que en ese video se habla de que puede haber otra manera de interpretar las leyes, porque él sabe mucho de leyes. Aquí está una imagen del video que les digo. El canal de YouTube se llama The Diesel Podcast. Abogado, él dijo que hubo otro caso de los mofles, la marca de mofles de Borla. No sé si ustedes la conocen, que son mofles de performance, escapes de performance. La marca Borla, donde fueron demandados por creo que también fue por la EPA, porque pues ellos al poner ese tipo de mofles hacían que los carros les quitaban el catalítico, todo eso, pues hacían que contaminaran más. El punto que llegaron que al final fue de que tú como persona lo podías modificar tu camión o en este caso tu carro, y puedes hacerlo de carrera si tú quisieras, pero simplemente que no iban a ir contra ti, o sea que si algo iban a ir contra el que hace las partes, en este caso Borla. Borla tuvo que decir que sus partes eran exclusivas para de carreras, y pues por ahí se hace cuenta que él se salió y que la responsabilidad no era de él si alguien se lo ponía un carro normal. Él explicó que ese caso podía aplicar con nosotros porque nosotros podemos comprar un camión y ponerle lo que queramos y nadie nos puede parar en hacer eso, porque si está la ley donde a los carros se los permiten, con esto del caso Borla, quizás nosotros podemos justificar eso de esa manera, que ya nuestro camión ya no se puede considerar un camión stock, sino es un camión de carreras, pero no pierde su función de manejarlo. Entonces como él es un abogado y sabe todas las leyes, él explicó un poquito, se me hizo un poquito complicado. Y lo pues más triste de todo es de que pues si te para un policía, tú no le vas a decir: oh, yo me estoy amparando en el caso de Borla contra X persona. Pues desafortunadamente los policías, los oficiales no saben de estas cosas, y pues necesitaríamos hacer un poquito más de ruido para que esto para que nosotros podamos, ¿cómo se dice? Pues de alguna manera ampararnos de esa ley. Pero hay otra opción que yo estuve pensando. Ya se abrieron las puertas para la industria del carbón, porque alguien se atrevió a demandar al EPA, que fue el estado de Virginia. Ahora, ¿qué tal si se une como la organización, la OOIDA, la Organización de Dueños Operadores Independientes, se atreve y los demanda y le dice que también nosotros somos afectados? O mucho mejor aún, Fitzgerald, Glider, los que hacían los camiones Glider, pues aquí que gracias a todas estas leyes pues tuvieron que cerrar toda su producción y se tuvieron que salir del mercado. Si ellos se atrevieran a demandar, ya que alguien lo hizo y ganó, quizás ellos podrían abrir otra puerta para nosotros los camioneros. Entonces pues no nos queda nada más que, como dicen en inglés, spread the word, regar la palabra, a ver si eso llega a los oídos correctos, y pues si alguien se atreve a demandar al EPA para que nos abra las puertas y para que todo eso de cambiar los motores sea legales sin problemas. Pero amigos, ahorita desafortunadamente sigue siendo ilegal. Quería traerles esta información, como les dije, porque fue muy confuso la manera que se anunció. Inclusive The Asian May Show hizo un video, pero como esos videos tan cortitos pues no indagó. Entonces yo me quedé, como dicen, así como que tengo que saber más, porque pues es una información muy, muy vital para todos ustedes, y pues aquí se las traigo. Aquí, como les dije, ahí les dejé el otro video, vayan y véanlo, para que vean que lo que les digo pues es verídico. Y nada, amigos, pues espero les guste el video, espero les sirva. Si tienen un tema del cual quieren que hable, comenten. Si les gustó, díganme qué opinan al respecto. Y también no se les olvide apoyarme
gorritos de trailero en mi página americantruckingleague.com. Aquí se los pongo, muchas más. Así que pues nada, saludos a todos, bendiciones, les veo en otro video.